oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, porque vale el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Ojalá, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, para avanzar en su alaba. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. En la revuelta nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, para avanzar en su alaba. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. En las puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, o buenas noches. Queremos saludarles nuevamente en esta hora, en este viernes 18 de septiembre. Y qué bueno que comenzamos nuestro devocional con este himno de esperanza, con este himno que nos trae consuelo a nuestras vidas.
Alaba al Señor aun cuando las dificultades estén ahí presentes. Solamente tengamos el momento para acudir al Señor. Así es que les saludamos nuevamente desde la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador de Ciudad Madero, deseando que las bendiciones del Señor esté con todos ustedes. Así que bienvenidos, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, y juntos vamos a orar, vamos a cantar y terminar reflexionando la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar, leamos juntos el Salmo número 42, un salmo conocido, pero ahora lo leamos en la traducción lenguaje actual, versículos 1, 2, 8 y 11. Vamos a leerlo, en la pantalla aparece, hermanos, para que podamos ver lo que el Señor nos dice en sus escrituras. Dice de esta manera: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, tú eres el Dios de la vida, y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara a adorarte solo a ti. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Amén. Amén. Dios nos ha mostrado su amor, amados hermanos, hermanas, y dice: y por la noche tu canto me acompaña. Así que vamos a estar teniendo un tiempo para cantar, y no sin antes, hagamos una oración. Tengamos esta primera oración juntos como iglesia. Vamos a orar ahí en sus casas, vamos a unirnos a esta petición. ¿Cuál es la petición? Que seamos una iglesia que deje huella en las generaciones siguientes con un testimonio de total entrega a nuestro Dios. Que los hijos, que los nietos en estos tiempos difíciles se den cuenta que la iglesia, los adultos confían en el Señor, y que dejemos esa huella, ese buen testimonio, pero tenemos que estar conectados con nuestro Dios. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude como adultos, como personas, digamos, algunas que ya tenemos años en el Evangelio, que tengamos el deseo de seguir buscando a nuestro Dios, y eso que lo vean nuestras generaciones que vienen. En medio de la pandemia que estamos atravesando, que los hijos, repito, los nietos, vean en el cual nosotros confiamos en Dios. Así que oremos que la iglesia deje una huella a las generaciones siguientes. Bendito Padre, amoroso y bueno, lleno de misericordia, te damos gracias en esta hora de la noche, porque nos permites nuevamente estar en este viernes, Señor, en oración, en comunión contigo, también en las alabanzas, Padre. Gracias te damos porque podemos sentir tu presencia, oh Dios, y queremos aprovechar este momento para poder entrar en comunión contigo a través de la oración. Gracias te damos por todos mis hermanos, Señor, que ya están ahí en sus hogares con nosotros, conectados contigo en primer lugar, también conectados a través de las redes sociales. Queremos orar juntos y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, de ellas, y que de esta manera juntos podamos orar con entusiasmo, con gozo, sobre todo con la confianza y la fe que tenemos en ti, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso. Así que, Padre, escucha esta petición que queremos darte en esta hora. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos siga ayudando a que nosotros podamos tener una entrega total a ti. Que día a día, Señor, confiemos en ti, en tu poder, en tu magnificencia, Señor, en tu soberanía. Reconocer que tú tienes el control de todas las cosas. De manera, Señor, que podamos nosotros tener la fe y la seguridad de que estamos, Señor, cubiertos por ti, protegidos por ti, Señor, ante tantas situaciones difíciles en el cual atravesamos. Señor, ayúdanos, que nosotros podamos seguir tus pisadas, seguir tus huellas, Padre Celestial. Que nosotros veamos, Señor, día a día, cómo tu amor se ha manifestado en nuestras vidas, de manera, Padre Celestial, que podamos nosotros contar todo lo que haces a nuestras generaciones. Señor, te reconocemos que eres un Dios fiel, lleno de misericordia, que cumples tus promesas, Señor. De manera, Padre, no permitas que aún las tribulaciones nos desanimen, nos alejen de ti.
porque lo que tú quieres es que también dejemos una huella a las generaciones siguientes que vienen, Señor, de que nosotros confiamos en ti. De manera te pedimos entonces que nos ayudes, que el Espíritu Santo sea quien siga dirigiendo nuestras vidas, de tal manera que las generaciones que vienen puedan ver lo que tú haces en nuestras vidas y que nosotros, con nuestro testimonio, Señor, tengamos la oportunidad de dejar un buen legado a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Padre, ayúdanos a seguir confiando en ti y, Señor, ayúdanos a seguir siendo, Señor, esos hijos que tú quieres que seamos, siguiendo tu palabra y sobre todo no dudando nunca de ti. Te pedimos todo esto, que nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice Deuteronomio capítulo número 7, versículo 9, dice: Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios es fiel, hermanos. Dios es bueno con nosotros, así que sigamos confiando en Él en todo momento. Que, repito, como lo hicimos en nuestra oración, que los hijos, los nietos vean que nosotros confiamos en Dios y que no nos dejamos llevar por cualquier circunstancia, y que ellos aprendan de nosotros, sobre todo de la palabra, confiar en el Señor. Así que cantemos juntos esta alabanza, este canto, fieles. Entonémoslo con gozo a nuestro Señor. Que los que precedieron
seamos testigos fieles del amor, de la misericordia del Señor y que podamos transmitir eso a las generaciones. Ese es el fin de nuestras oraciones del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer juntos la lectura de esta tarde, esta noche, en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos solamente, amados hermanos. El próximo viernes, si Dios nos lo va a permitir, le vamos a leer los demás versículos que siguen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo juntos, aparece en la pantalla también para que podamos nosotros ver todo el contexto en el cual Dios nos quiere hablar en unos minutitos más sobre este pasaje. Dice de esta manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Así que estamos pasando tribulaciones, estamos pasando momentos difíciles, escuchamos noticias no agradables, y una de las noticias es que sigue quedándote en casa. Muchos preguntan, ¿verdad? Como lo hemos dicho, ¿cuándo se va a abrir los templos? Así que son preguntas y parece que las noticias siguen siendo negativas. Pero ante esta situación, amados hermanos, quiero que oremos esta segunda petición, que las restricciones que pongan en las redes sociales no nos enfríen espiritualmente, sino que permanezcamos fieles a Dios. Así que vamos a orar por esta petición. Aunque escuchemos noticias negativas, tal vez las autoridades todavía no autoricen que nos reunamos todos en el templo, que eso no sea algo que interfiera en nuestra vida espiritual. Al contrario, que el Señor nos ayude, que podamos conectarnos cada día más, que podamos estar más cerca del Señor. Así que, pero necesitamos pedir eso, porque muchas de las veces, aunque ya sabemos las actividades de la iglesia de manera virtual, muchas iglesias, incluso nosotros, podemos decir que no se conectan todos los hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados solamente los domingos, aún teniendo tiempo en la semana, muchos no se conectan. Los jóvenes también en sus reuniones los sábados, hablando de nuestra iglesia, muchos jóvenes no se conectan sabiendo que hay reuniones. Entonces tenemos que orar al escuchar esas noticias, que no nos desanimen, pero también hay que pedir, decirle: Dios, ayúdame a conectarme, ponme el gozo en mi corazón a conectarme, yo que tengo tiempo, la oportunidad, y el Espíritu te va a dar esa motivación y ese gozo y el deseo de poder conectarte y sobre todo conectarte con Dios. Así que vamos a orar, vamos a unirnos a esta petición, que las restricciones que pongan en las redes sociales no nos enfríen espiritualmente, sino que permanezcamos fieles a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia y queremos pedir y venir ante ti, oh Dios, poniendo esta petición. Señor, las redes sociales en estos días, en estos meses, en este año, Padre Celestial, ha sido una herramienta muy buena para predicar tu palabra, pero también en las redes sociales podemos encontrar muchas noticias, Padre Celestial, incluso noticias que no son verdaderas, pero muchas de las veces nos dejamos llevar. Pero lo que queremos poner en tus manos, Señor, es nuestras vidas.
Queremos pedirte, Padre Celestial, que las restricciones que pueda haber y que puedan poner en las redes sociales, ayúdanos a que no sea un motivo para que nos enfriemos de manera espiritual. Al contrario, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a permanecer fieles a ti en todo momento, aunque también, Señor, no nos autoricen todavía el abrir los templos, Padre Celestial, que no sea motivo de desánimo, que no sea motivo incluso, tal vez hasta de enojo, muchas veces en nuestras vidas, sino, Señor, que sea una oportunidad más para que realmente valoremos lo que tú tienes o lo que tú nos has dado, Señor, como iglesia. Señor, que cuando regresemos realmente vengamos con convicciones firmes, Señor, que vengamos con el deseo, con la oportunidad también de invitar a otras personas que puedan congregarse en su momento. Mientras tanto, Señor, permítenos a seguirte fieles, Padre Celestial. Oramos pidiéndote que nos ayudes a aprovechar este tiempo, estos momentos, estas herramientas de tecnología que tú nos has dado, Señor, para estar cerca de ti también cada vez que nos reunimos como iglesia en casa. Pedimos, Señor, que no permitas que el enemigo nos desanime, Padre Celestial, ante tantas noticias que podamos escuchar, Señor, que no sean motivos para que nuestra vida espiritual vaya en declive. Señor, ayúdanos. Señor, sobre todo, que el Espíritu Santo nos ayude a que cada día, Señor, estar más cerca de ti en momentos como estos que estamos pasando. Momentos difíciles, no podemos congregarnos, Señor, juntos como lo hacíamos antes, Señor, pero que tengamos la oportunidad de congregarnos contigo, Señor, todos los días, y que podamos aprovechar a cada instante, Padre Celestial, y que nada nos desanime, como decía el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni noticias negativas, malas, no nos enfriarán de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre Celestial, y ayúdanos a permanecer fieles a ti, porque queremos hacerlo todo para tu honra y tu gloria. A ti oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, en la versión Dios habla hoy: mantengámonos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Mantengámonos firmes, hermanos, sin dudar. Dios tiene los tiempos. Si Dios dice, ahorita no vamos a regresar un mes más o 2 meses más, no dudemos. Dios es fiel, Dios sabe lo que hace y Dios cumplirá sus promesas. Así que con esta confianza, con esta esperanza, hermanos, cantemos juntos con gozo el himno Firmes y Adelante.
Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder recibir fortaleza en esta noche. Así que sigamos adelante, hermanos, y una de las maneras de sentir y recibir la fortaleza del Señor también es por medio de la palabra. Vamos a tener una pequeña reflexión en esta hora, y nuestro tema de hoy tiene que ver con el nombre de este himno: firmes y adelante. Ese es nuestro tema de hoy, para que podamos reflexionar unos minutos en esta hora. Así que nuestro título de la reflexión está basado en este himno, y viendo el pasaje que leímos cuando dice Primera de Tesalonicenses 3, versículo número 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Firmes y adelante. Este himno que entonamos ahorita es un himno muy conocido. Yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, hermanas, se acuerdan en qué momento lo empezaron a escuchar y cantar. En lo personal, yo lo recuerdo muy bien desde niño. Empecé a escuchar y me gustó este himno hermoso, firmes y adelante. Yo recuerdo siempre este himno no falta en un aniversario del templo, en un aniversario del presbiterio, de la asamblea, en una reunión especial. El himno firmes y adelante no falta. Es un himno hermoso, habla de la confianza, habla de la grandeza del Señor. Y es un himno muy conocido que fue escrito en el año de 1865 por un pastor inglés de un pueblito básicamente desconocido. ¿Cuál fue la razón por la cual lo compuso este pastor, el himno? Los niños de su iglesia tenían que realizar una caminata a cierta ciudad, donde finalmente iban a entrar con la iglesia hermana de aquel lugar para compartir una reunión de comunión. Yo no sé cuántos de ustedes también recordando esta historia, que cuando jóvenes o intermedios íbamos a las iglesias de un lugar a otro, ¿verdad? Y a veces se nos hacía noche, pero no teníamos miedo porque veníamos todos juntos. Y entonces íbamos contentos a reunirnos con otras iglesias, porque es una reunión, una convivencia, y bueno, era impresionante las reuniones. Este pastor entonces también tenía que visitar a una iglesia hermana y tenía que llevar a sus niños de la iglesia en una reunión fraternal. Y el pastor pensó en qué canto o en qué alabanza podría ayudar a los niños a no tener miedo al momento de ir caminando durante todo el camino. Este pastor esa noche no pudo dormir pensando: ¿cómo motivo a los niños? ¿Qué les digo a los niños para que no tengan miedo de caminar y llegar hasta la iglesia donde tenemos esa reunión? El pastor esa noche no pudo dormir y compuso este hermoso himno, que 155 años después de escribirlo, aún sigue resonando en las voces de la grey de la iglesia de Cristo. ¿Quién fue ese pastor? Ese pastor, ese hombre que escribe este himno, Sabine Gould, británico, un teólogo que precisamente comienza a escribir este canto pensando en los niños de la iglesia y que no tengan miedo, y en quién debían tener su esperanza. ¿Qué relación hay entre este himno y el pasaje que acabamos de leer de Primera de Tesalonicenses? ¿Qué relación tiene el himno con el pasaje, con el versículo 3 que dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones? ¿Qué relación tiene? Oremos al Señor. Padre, nuevamente te damos gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de orar, de cantar.
pero también por la oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos hable en esta hora y que nos abra nuestras mentes y nuestros corazones de manera que podamos entender la reflexión que tienes preparado para hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué quería decirles Pablo a los creyentes de Tesalónica en este pasaje al recomendarles que fuesen firmes en la fe o firmes en el Señor? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente cuando les dice firmes y adelante? Por una parte, Pablo aconsejaba a la iglesia de Tesalónica a que buscaran el mejor lado a cada situación en el cual se encontraban diariamente para que diesen la gloria a Dios. Pablo le dice y les aconseja, aun cuando pasen tribulaciones, búsquenle el mejor lado de cada situación y alaben al Señor. El canto con el cual empezamos nuestro devocional decía, alaba a Dios. Él te está escuchando, Él está contigo en tu tribulación. Por eso Pablo les dice, aún en las situaciones difíciles en que ustedes puedan pasar, den gracias al Señor en todo momento. Porque por eso dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Al contrario, que a través de las tribulaciones refuercen su fe y sigan firmes y adelante, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ahora, ¿en qué contexto? ¿Cuál es la tribulación? Pablo estaba siendo perseguido. A Pablo lo buscaban para matarlo. La iglesia se quedó sin pastor. La iglesia se quedó sin el líder, sin el maestro, sin el apóstol Pablo. Entonces la iglesia también se sentía con miedo de poder llegar a alguien más o simplemente correrlos del lugar donde se congregaban. Y Pablo se ausenta, se tiene que ir de Tesalónica, pero les manda un mensaje: sigan firmes, que nada los derrumbe. Ahora, yo sé que aquí en Tamaulipas, o a menos en la zona sur de Tamaulipas, casi no hay huracanes, ¿verdad? Siempre hemos escuchado que vienen huracanes directo, pero al momento se van para otro lado. Pero por ejemplo, hemos visto en las noticias, o quizá a alguno de ustedes les ha tocado al estar en otro estado, ¿qué pasa? ¿Qué vemos después cuando pasa un huracán, un tornado, un norte? ¿Qué pasa? Vemos los árboles medios torcidos o torcidos, árboles inclinados, ¿verdad? Porque se ve que pasó una tormenta. Pero ¿qué pasa con esos árboles? Permanecen ahí. Y tal vez ya no van a poder enderezarse, pero van a permanecer ahí por muchos años. Pero se mantienen arraigados. Los cristianos podemos aprender de estos ejemplos de la naturaleza, que aún en las peores circunstancias, nuestra vida espiritual puede florecer y puede dar más fruto si nosotros confiamos y ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no se inquieten, que las tribulaciones, las pruebas no los desvíen de sus vidas espirituales. Al contrario, estén más cerca del Señor. En medio de las tormentas más fuertes que puedan levantarse en tu vida, hermano, hermana. Yo no sé qué tormentas estés pasando, enfermedades, estás con un tratamiento médico y tal vez ya llevas meses o incluso años y tal vez no ves mejoría, o ves que sí está mejorando tu salud, pero muy despacito. Como testimonio, el Señor te dice: confía en mí,
Sigue firme en el poder y en el amor de Dios. Quizás haya situaciones precarias y difíciles en tu vida. Tal vez estás terminando o casi por terminar otra semana más en el cual tu vida llevas muchas situaciones complicadas. Y tal vez como que tú dices, no veo esperanza. Tal vez no podré sobrevivir con esta situación. Pero recuerda que la gracia y el poder de Dios son suficientes para hacernos fuertes y florecer donde no haya incluso recursos materiales. Dios nos puede levantar con su poder. Y entonces, todo esto puede ser una forma eficaz que el Señor permite para que la multitud, para que nosotros veamos y nos acerquemos a conocer a Dios. Quiero compartir una de las cosas que vemos aquí en el pasaje. Vemos muchas cosas, muchas enseñanzas, pero quiero compartir una solamente en esta hora. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Uno, que estemos firmes frente a las tribulaciones. Que estemos firmes frente a las tribulaciones. ¿Qué encontramos en el pasaje? Aparte de que nos invita el Señor a estar firmes, el afecto de Pablo a la iglesia. El afecto de Pablo a la iglesia, donde les invita, donde les anima precisamente ¿a qué? A estar firmes frente a las tribulaciones. Cierto cristiano se quejaba en una ocasión de que el nuevo pastor que había llegado a su iglesia, durante su predicación parecía muy amable, muy atento y cuidadoso. Sin embargo, fuera del púlpito, el pastor era una persona totalmente diferente a lo que hablaba en el púlpito. Era un pastor descortés, desatento, indiferente, muy difícil de ser abordado, hasta para saludarlo. La gente le pensaba mucho. Y entonces, este cristiano se quejaba y decía, es un mentiroso, habla bonito, tiene palabras, tiene facilidad de palabras, habla del amor al prójimo, pero él, en su vida, allá acá fuera del púlpito, es totalmente diferente. La pregunta es esta: ¿se adapta esta descripción al apóstol Pablo? Podemos decir, Pablo también era así, hablaba bonito, pero no se dejaba saludar, no se dejaba abordar. No, al contrario. Vemos un apóstol Pablo que tenía afecto hacia las personas, amaba a la iglesia de Cristo, porque Pablo entendió que lo que estaba haciendo es un trabajo del Señor y que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Y Pablo amaba a la iglesia. Pablo entregó su vida por la iglesia en el sentido de predicar, y no le importó azotes, no le importó si iba a ir a la cárcel. Pablo estuvo ahí. En este pasaje, Pablo había sido acusado de predicar el evangelio. Y entonces, también se decía, algunos decían que Pablo no era nada afectuoso, sino solamente, o no les importaba realmente la vida de los creyentes. Pero son dichos nada más, porque la Biblia nos muestra otra cosa. El pasaje nos enseña que Pablo se toma el tiempo y utiliza los medios necesarios para enfatizar el hecho de que tanto él como sus colaboradores en el ministerio eran tiernos, eran amorosos y les tenían tanto aprecio a la iglesia, en este caso específico a los tesalonicenses. Y entonces, aún estando ausentes, como cuando había estado presente en Tesalónica, Pablo mostraba su amor para con la iglesia. Pablo pasó momentos difíciles. Pablo pasó momentos de tribulación.
pero se mantuvo firme en el Señor. Ahora, repito, ¿cuál es el contexto cuando Pablo se ausenta de Tesalónica? ¿Por qué tiene que dejar la iglesia? Pablo estaba siendo perseguido. Pablo era un hombre que fue perseguido, pero en este momento Pablo lo estaban realmente buscando para matarlo, para ejecutarlo. Y entonces tiene que huir. Y alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿por qué Pablo le dice a la iglesia que tengan fe y él por qué tiene que huir? Recordemos que la palabra del Señor nos dice que tengamos fe, pero también nos cuida Dios de diferentes maneras. En este caso, en el cual hoy estamos atravesando la pandemia, Dios nos ha dicho, resguárdense en casa. ¿Sí? Hay peligro, hay fe, pero también hay que hacer de nuestra parte. El apóstol Pablo, siendo perseguido, tiene que huir por esta razón. En primer lugar, si él se hubiera arriesgado a volver a Tesalónica, repito, tal vez lo hubieran matado. Pero Dios no tenía el tiempo para Pablo en ese momento para que se fuera de este mundo. Entonces Dios permite que Pablo salga de Tesalónica porque Dios dice, Pablo me va a servir por muchos años. Y también Pablo, si hubiera ido a Tesalónica, hubiera puesto en peligro ¿a quiénes? La iglesia misma. Entonces Pablo tuvo que huir para salvar su vida, porque no por miedoso, sino porque Dios quería que Pablo siguiera predicando más años, fundar más iglesias, pero también Dios le dijo, no vayas porque vas a poner en peligro a los creyentes. Y entonces, ante esta circunstancia, Pablo tiene que huir, pero no huyó de la presencia de Dios. Porque si ustedes se fijan, el versículo 1, ¿cómo comienza diciendo desde la primera de Tesalonicenses 3:1? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El apóstol Pablo dice, no pudiendo más. Así que cualquiera que haya sido las razones, que ya mencionamos dos, pero tal vez hubo más, podemos notar que Pablo no perdió el tiempo. Aun cuando Pablo está en otro lugar, él trató de estar cerca de la iglesia, mostrando su afecto, su amor, su preocupación. Y es evidente que este no era el momento en la voluntad de Dios para la muerte del apóstol Pablo. Pero aunque él personalmente no podía hacer el viaje a Tesalónica, su deber era buscar a la persona ideal para ir y supervisar la iglesia o el trabajo de la iglesia. Entonces encontramos el afecto de Pablo a la iglesia. Se preocupa por la iglesia y les dice, ánimo, sigan firmes y adelante en las tribulaciones. Pero encontramos otro inciso aquí. ¿Qué encontramos? La solicitud de Pablo. Encontramos la solicitud de Pablo. ¿Cuál es la solicitud? Vamos a ver, dice el versículo número 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 7. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pero, sin duda alguna, hermanos, cuando nosotros vemos en el pasaje, cuando vamos leyendo
vamos a encontrar esta solicitud. Ámense unos a otros cada día más en medio de las tribulaciones. La solicitud de Pablo es que abracen el Evangelio, abracen el amor de Dios, pero también que se amen unos a otros. En este momento de circunstancias difíciles, era un buen momento para buscar al Señor, para amar al prójimo, como lo hemos platicado en diferentes estudios. La preocupación de Pablo por la iglesia entonces de Tesalónica se hizo tan intensa que finalmente ya no pudo resistir más. Envía a Timoteo. Él sentía la urgencia de saber cómo andaban las cosas. Y entonces encontramos por otro lado, deseaba que estos creyentes se amaran en la fe, como dice la palabra del Señor en el versículo número 5, para informar cómo está su fe. Y entonces la idea es que Pablo dice: quiero que la iglesia siga fieles. Y la persona ideal para esta misión fue Timoteo, quien tendría que estar en Tesalónica enseñando a los cristianos y dándose cuenta del trabajo de la iglesia. Timoteo fue a Tesalónica para hacer lo mismo que deseaba hacer Pablo. No pudo viajar Pablo, pero sí fue Timoteo e hizo lo mismo: orar, enseñar a la iglesia, también darles un saludo y también orar juntos. Pablo pudo haber asumido la posición egoísta de que él era el único capaz de realizar este ministerio. Pudo haber dicho: bueno, si no lo hago yo, si no puedo viajar a Tesalónica, pues nadie lo va a hacer, ni modo. No, él invita a Timoteo y entonces deja a Timoteo que vaya. Tal vez Pablo, si hubiera tenido otro concepto de sí mismo, pudo haber dicho: no, si envió a Timoteo la va a regar, si envió a Timoteo tal vez va a destruir la obra. No. Este es un distintivo de humildad de Pablo al estar dispuesto a delegar a otra persona a poder ir y ser testigo de la palabra del Señor. Pablo tuvo mucho gusto de enviar a Timoteo, recomendándolo como nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, como dice el versículo número 2. Y con esta actitud, Pablo demostraba que no era egoísta, que amaba a los tesalonicenses y que tenía confianza en el ministerio del joven Timoteo. Así que, hermanos, encontramos en el pasaje que Pablo no se sentía satisfecho solamente con ganar a la gente para Cristo y luego dejarlos ahí. No, él sabía que los recién convertidos necesitaban ser fortalecidos en la fe y en la vida cristiana diariamente, de manera que se preocupa por la iglesia y envía a Timoteo a ver, a orientar, a dirigir, a orar por la iglesia y dar esa visita importante. Y esto lo debemos mantener muy presente en nuestra misión como iglesia, de ganar almas para el Señor y su obra. Por eso en esta hora, para terminar, hermanos, como iglesia, en medio de la pandemia que estamos atravesando, en medio de esta tribulación, la pregunta es: ¿has predicado de Cristo? ¿Le has hablado a otras personas de Cristo, de la esperanza en Cristo Jesús en medio de la tribulación? Ahora, si lo estás haciendo, qué bueno. La otra pregunta: ¿le estás dando seguimiento a esas personas que les estás hablando de la palabra? El Señor nos invita en esta hora a mantenernos firmes en el Señor en medio de la tribulación, pero que tampoco dejemos, hermanos,
tampoco dejemos de predicar la palabra a otros, porque esta es la finalidad del Evangelio. Por tanto, amados hermanos, estemos siempre firmes en el Señor. Venga lo que venga, vamos a decirle: Señor, ayúdame a ser firme y adelante en ti. Estemos firmes, hermanos, en todo momento. ¿Firmes en qué? Firmes en el Señor. Así que, hermanos, si estás pasando momentos difíciles, si estás atravesando algo complicado en tu vida, que nada estorbe tu comunión con Dios. Estemos firmes en el Señor en todo momento. Pese a las pruebas y dificultades, sigamos firmes y adelante. Pero necesitamos estar conectados con Dios, mantenernos conectados con nuestro Señor, y de esa manera el Señor nos va a fortalecer. Pablo pasó momentos difíciles, pero no perdió su comunión con Dios, y eso le ayudó a estar fortalecido él y fortalecer a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles: estamos orando por ustedes. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir firmes y adelante, y que el Señor nos permita predicar el Evangelio, mostrar la palabra de Dios a aquellas personas que necesitan esperanza, y que el Señor nos permita darle seguimiento y fortalecer la vida de aquellas personas que lo necesitan. Que el Señor bendiga su palabra, y que el Señor bendiga tu vida, y que el Señor sea quien nos ayude a marchar, como dice el himno, firmes y adelante en todo momento. Hermanos, vamos a terminar este tiempo, y solamente antes de orar, recordamos las actividades. Les invitamos a que nos sigamos conectando mañana sábado, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Hay clase bíblica de Crece Infantil, así que les invitamos a todos los papás que puedan conectarse con sus hijos, hermanos que ya son abuelos. Puedes ayudar a tu nieto, a tu nieta a conectarse, y de esta manera también estudiar la palabra del Señor. También más tarde, a las 7 de la noche, nuestros jóvenes, el Ministerio Juvenil, Adalides de Jehová, tienen también su reunión. Tienen un momento mañana también de poder convivir a las 7 de la noche. Les invitamos a papás, no se les olvide invitar a sus hijos, recordarle a sus hijos que tienen una cita con Dios. Mañana tienen una actividad nuestros jóvenes a través de las redes sociales, a través de la línea. Entonces les invitamos a que los jóvenes puedan estar conectados y poder participar de la actividad que tendrán el día de mañana. El domingo, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana, hermanos, tenemos culto infantil, para que también podamos conectarnos desde temprano y poder estar con nuestros niños, aprender de la palabra. Posteriormente, a las 11:30, tenemos nuestro devocional Iglesia en Casa. Así que, hermanos, ahí están los avisos, la invitación, y que el Señor nos ayude a seguir sirviéndole en todo momento. Vamos a orar, hermanos, para terminar, y recibamos la bendición del Señor, y que el Señor sea glorificado a través de sus vidas. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por el tiempo que nos diste de poder cantar, orar, reflexionar en tu palabra. Gracias te damos porque nos das la fortaleza, Señor, que necesitamos día a día. Y gracias porque nos invitas, Señor, a seguir firmes y adelante aún en medio de las tribulaciones, porque tú, Señor, estás con nosotros y vas al frente de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor Jesucristo, que escuches todas las peticiones que tu pueblo tiene en estos momentos. Cada persona, cada familia, Señor, tiene diferentes peticiones tal vez, pero tenemos el mismo Dios Todopoderoso en el cual confiamos, y dejamos todas las peticiones en tus manos, Padre, y que tú, Señor, des una respuesta conforme a tu voluntad. También te pedimos, Señor, que nos cuides esta noche, si es tu voluntad que descansemos. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, guiando y fortaleciendo, Señor, y que nos protejas en todo momento. Asimismo, Señor, queremos pedirte, Señor,
que tu iglesia siga siendo fortalecido por ti en todo momento y que tu iglesia, Señor, sienta tu presencia, Padre, y que puedan seguir confiando en ti, Padre. Oramos en esta hora, queremos pedirte, Señor, que des tu bendición a tu iglesia, porque sabemos, Señor, que solamente en ti hay esperanza. Y ahora, mis amados hermanos, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor les dé de su paz con toda su familia. Amén.